Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar con la segunda clase de transformación lineal. Eh, la idea es la siguiente. Les puse acá un recordatorio de lo que habíamos visto en la clase anterior. O sea, ¿qué vimos la clase? Bueno, la clase anterior vimos un montón de cosas en realidad, pero quiero decir, vimos la definición de transformación lineal. Vimos otra cosa muy importante, otro resultado muy importante, un resultado muy importante que deben guardar, que es que toda transformación lineal queda definida sobre una base del dominio. Si yo sé a dónde van a parar cada uno de los elementos de una base del dominio, sé a dónde va a parar cualquier elemento de ese espacio vectorial. ¿Está bien? Eso es muy importante porque es un resultado que constantemente van a usar. Otro resultado que vimos, el teorema de la dimensión para transformaciones lineales, o sea, cuando el dominio de la transformación lineal es un espacio vectorial de dimensión finita, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de la transformación lineal coincide con la dimensión del dominio de la transformación lineal. Y después empezamos a ver, con eso terminamos, ahí paramos, la clasificación de transformaciones lineales, que básicamente era la clasificación de funciones que vos ya conocías casi desde tu más tierna infancia, ¿no? O sea, cuando una transformación lineal es inyectiva, como recuerdo acá, vamos a decir que es un monomorfismo. Si una transformación lineal es surjectiva, vamos a decir que es un epimorfismo. Y si una transformación lineal es biyectiva, vamos a decir que es un isomorfismo. Vimos la clase pasada, lo podés ver en el apunte, etcétera, que el hecho de laburar con transformaciones lineales nos permite verificar o averiguar la clasificación de la transformación lineal de manera muy sencilla. Quiero decir, para saber si una T es inyectiva cuando es una transformación lineal, basta no con verificar la definición de inyectividad, sino que basta con verificar ¿cuánto da el núcleo de T? Si el núcleo de T es igual al subespacio nulo, es un monomorfismo, es una transformación lineal inyectiva, y si no, no. ¿Está bien? Si la imagen de T es todo el codominio, por lo tanto la dimensión de la imagen de T coincide con la dimensión de W, entonces va a ser un epimorfismo, y cuando ocurren las dos cosas, obviamente será un isomorfismo porque será una transformación lineal biyectiva. Bueno, entonces, sigamos viaje. ¿Por qué cuando vos eras niño, niña, niñe, alguien vino la señorita Erudiges y te empezó a tirar por la cabeza la clasificación de las funciones? Que si una función era inyectiva, que si una función era surjectiva, que si una función era biyectiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad, digamos, de ponerle nombre a estas cosas y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo era que si vos tenés una función que va de B en W o de A en B, digamos, cuando laburabas con conjuntos infantiles finitos, ¿está bien? Si vos tenés definida una función biyectiva, automáticamente queda definida entonces el viaje de vuelta, o sea, una función que va del codominio al dominio y que es una función. Fíjate, antes de seguir, te voy a mostrar este gráfico recontra infantil que hice yo. Suponete, yo tengo una F que está marcado en rojo, ¿no es cierto?, que va a relacionar el punto A del conjunto A con el punto 4 del conjunto B, el punto B del conjunto A con el punto 1 del conjunto B y así siguiendo, ¿no? El C con el 5, el D con el 2, el E con el 3. Bien, esta función F es biyectiva, ¿está bien? Quiero decir, no hay dos flechas
que salgan de distintos lugares que lleguen a un mismo lugar, eso me asegura que elementos distintos van a parar a lugares distintos, y la imagen de esta función es todo el codominio. F es una función biyectiva. Entonces, automáticamente queda definido el viaje de vuelta para cada elemento de esa F, ¿está bien? Para cada elemento de la imagen de esa F. Entonces yo puedo decir, defino otra función que sale de B y llega en A. El punto 1 va a ir a parar al B porque hace el viaje de vuelta. El punto 4 va a ir a parar al A, ¿está bien? El punto 5 va a ir a parar al C, bueno, y así siguiendo, ¿está? Entonces, cuando vos tenés una función biyectiva, queda definido automáticamente el viaje de vuelta, que es una función que va de B en A, ¿está bien? Bien, dicho, digamos, ahora en general, voy a decir, sabemos que si T de B en W es un isomorfismo, o sea, es una función biyectiva, entonces queda definida una función inversa, ¿está? Esa función inversa va a cumplir ¿qué? Que hace el viaje de vuelta. O sea que si yo compongo las funciones, si primero aplico t a la menos 1 y después aplico t, ¿no es cierto? O sea, calculo t de t a la menos 1 de w, eso siempre me da w. ¿Está bien? O sea que cuando yo tomo los dos trenes, primero tomo t a la menos 1 y después vuelvo con t, llego al lugar del que salí. ¿Tá? Se suele decir t a la menos 1 compuesta con t en w da w, ¿está bien? Para todo w en w, o a veces se dice t cerito t a la menos 1 en w da w. Eso es como vos lo quieras leer, digamos. Y al revés, si primero aplico la t y después aplico t a la menos 1, también termino en el mismo lugar, ¿está bien? Porque estoy tomando un tren y el que vuelve. Entonces, vuelvo al lugar del que salí, ¿ok? Entonces, esto escrito, digamos, de esta manera, que t cerito t a la menos 1 en w da w para todo elemento del codominio, y t a la menos 1 cerito t en B da B para todo B del dominio de la T, también se suele expresar directamente con la igualdad entre funciones. Entonces a veces decimos, t cerito t a la menos 1 me da la identidad en W. ¿Por qué? Porque si yo le aplico esto a cada elemento de W, vuelvo al mismo W. O sea, en definitiva, tengo una función que a cada W le asigna el mismo W, o sea, la identidad, se queda en sí mismo, ¿está bien? Y lo mismo si hago t a la menos 1 cerito t, eso me da la identidad en B, en el dominio de t, ¿ok? Eso es simplemente recordarte la definición de función inversa, ¿está bien? Bueno, cuando vos eras más joven, perdón, ¿esto se entendió? ¿Hasta acá estamos bien? ¿No hay ningún problema? Todo Sí, sí. bien. Sí, Bien, perfecto. perfecto. Entonces, cuando vos eras joven, ¿qué pasaba? Te definían una función y te decían, bueno, listo, si es biyectiva, encontrame la función inversa. Entonces, qué sé yo, en análisis 1, me imagino, en el CBC, habrás encontrado la función inversa de una función lineal que te daba otra lineal, habrás encontrado la función inversa de la función exponencial que te daba el logaritmo, etcétera. Bueno, definir o encontrar la función inversa cuando la función es una transformación lineal también es súper fácil. ¿Por qué? Porque habíamos dicho antes que toda transformación lineal queda unívocamente definida sobre una base. Otra cosa que no te dije y que se puede probar, te pido disculpas, es la función inversa de una transformación lineal resulta ser también una transformación lineal. ¿Está bien? Se puede probar, es una formalidad. ¿Está bien? No lo voy a probar acá, pero es muy sencillo de demostrar. Entonces, si yo tengo una T que va de B en W, que es un isomorfismo, y tengo una base del dominio, entonces yo sobre esta base del dominio, ¿no es cierto? Si aplico la T, voy a conseguir inmediatamente una base del codominio. ¿Está bien? ¿Por qué es esto? Aquí está la explicación. Mira, si yo tengo una base del dominio y le aplico la T, yo sé que T de B1 hasta T de Bn genera el generado por T de B1. T de Bn me da la imagen de T. Ah, pero si la T
es un isomorfismo, yo sé que la imagen de T es todo W, o sea, el codominio. ¿Está bien? Por lo tanto, tengo que T de B1, T de Bn genera W. Pero si T es un isomorfismo, nosotros vimos la clase pasada que forzosamente la dimensión de W tiene que ser igual a la dimensión de B. Entonces, tengo n vectores en W que generan W. Ah, entonces tienen que ser una base. No puede ser que acá haya algún conjunto LD, porque la dimensión de W es n. ¿Ok? Entonces, si vos tenés una base del dominio y tenés un isomorfismo, le aplicás la T a esa base, a cada elemento de la base, y esos n resultados te van a dar una base, van a formar, digamos, una base del codominio. ¿Está bien? Entonces, como W1, W2, Wn son una base del codominio, sobre este conjunto, W1, W2, Wn, yo puedo definir mi función inversa. Porque digo, si yo digo a dónde va a parar cada elemento de esta base de W, sé a dónde va a parar cada elemento de W cuando le aplico esta función T a la menos 1. Ahora bien, si T de B1 da W1, la función inversa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mandar W1 a B1 porque tiene que hacer el viaje de vuelta. Si T de B2 da W2, T a la menos 1 de W2 tiene que dar B2 porque tiene que hacer el viaje de vuelta, como dijimos antes, y así siguiendo hasta Wn, T a la menos 1 de Wn, tiene que darme por resultado B sub n. ¿Está? Entonces, tengo esta función t a la menos 1 definida sobre una base del dominio. ¿Qué dijimos? Que había una única transformación lineal que queda definida sobre el dominio de un espacio vectorial. Por lo tanto, ya está. T a la menos 1 es aquella única función que cumple con estas n condiciones. ¿Está? Obviamente, si lo que quiero es la fórmula, tendré que buscar la fórmula. Pero lo que me importa es que tengo una manera rápida de encontrar quién es la función inversa. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que esto quede, digamos, bueno, con la intención obviamente de que quede más claro. ¿Está bien? Suponete que a mí me dan una t que va de R sub 2x en R3. O sea, toma un polinomio de grado menor o igual que 2 y me devuelve un vector de R3, definida por esta fórmula que pusimos acá. T aplicado a P me da en la primera coordenada del vector de R3 P en 1 menos P en 0, en la segunda da P' en 0 más P' en 0, o sea, la derivada evaluada en 0 más la derivada segunda evaluada en 0, y en la tercera coordenada da por resultado P de 0. Bien, me piden, verifique que es un isomorfismo y segunda cuestión, halle la transformación lineal inversa. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Está? Bien, ¿qué tengo que hacer para ver que esto es un isomorfismo? Tengo que demostrar dos cosas. Tengo que demostrar que es un monomorfismo y tengo que demostrar que es un epimorfismo. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver además que usando el teorema de la dimensión basta con demostrar una de las dos cosas. La primera cuestión, si vos te sentís incómodo, incómoda, incómode con esta fórmula, ¿qué podés hacer? Como siempre, podemos laburar directamente con un polinomio genérico de R sub 2 de X. Entonces digo, bueno, a ver, en función de los coeficientes del polinomio, ¿está bien? ¿Quién es esta transformación lineal cuando se le aplica a un polinomio genérico? Bueno, muy fácil, a ver. P en 1, ¿qué es? P en 1 es evaluar el polinomio P cuando X vale 1. Entonces me queda A sub 2 más A sub 1 más A sub 0. Y a eso le tengo que restar P en 0. Bueno, pero P en 0 da A sub 0. Entonces queda que la primera coordenada es A sub 2 más A sub 1. Te pido, por favor, trata de seguir esto con un papel y un lápiz, ¿está bien? Así, me parece que así es más fácil concentrarse, digamos, ¿no? La segunda coordenada del vector de R3 que vamos a construir cuando aplicamos esta T, dice que es P' en 0 más P segunda en 0. Yo acá no lo puse,
explícitamente, pero P' en cero, ¿qué te da? Te da, bueno, o P' que te da 2 a sub 2 por X más A sub 1. ¿Profe? ¿Se me Sí, escucha? dale. Sí, sí, por No, favor. en la primera no faltaría restarle a cero. Claro, por eso, porque P en 1 me daba A sub 2 más A sub 1 más A sub 0, ¿ok? Listo, listo. Claro, cuando le resto en cero, se va el A sub 0. Ahora entonces, la derivada de P, ¿qué te da? Te da 2 A sub 2X más A sub 1. ¿Está bien? Evaluada en cero, te queda A sub 1. Más la derivada segunda en cero. Bueno, pero la derivada segunda en cero me da 2 A sub 2. Entonces me queda como segunda coordenada A sub 1 más 2 A sub 2. Y P en cero da A sub 0. ¿Ok? Listo, entonces, espero que estemos de acuerdo. Digamos, esta transformación lineal, ¿está bien? Evaluada en cualquier polinomio genérico a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0, da este vectorcito de R3. ¿Está bien? A sub 2 más a sub 1, a sub 1 más 2 a sub 2, a sub 0. Si yo quiero verificar que esto es un isomorfismo, como te decía antes, tendría que verificar en principio dos cosas. ¿Está bien? Que es un epimorfismo, o sea que la imagen de esta transformación lineal coincide con todo el codominio, que en este caso es R3, y segunda cuestión, que es un monomorfismo. Ahora fíjate, veamos que es un epimorfismo. Entonces, yo le aplico la T a una base del dominio, ¿está bien? Y tengo que ver cuánto da eso de resultados. Eso va a generar, esos resultados van a generar la imagen, ¿está bien? De T. Bueno, ¿cuál es la base más sencilla de tomar en el dominio de esta transformación lineal? Bueno, como la función sale de R2 de X y llega a R3, obviamente que la base más sencilla de tomar es la base, perdón, es la base formada por x al cuadrado, ¿está bien? X y 1. ¿Está? Es la base canónica de P sub 2, ¿ok? Entonces digo, bueno, bárbaro, le aplico la T a estos tres polinomios de R sub 2 de X, ¿está bien? Y veo qué genera eso en R3. Bueno, T en X cuadrado, ¿qué te da? X cuadrado, ¿no es cierto? Es el polinomio que tiene como coeficiente a sub 2 1 y todos los demás iguales a 0. Así que me queda el vector 1, 2, 0. A ese vector de R3 va a parar t de x al cuadrado. Le aplico la t a x. X es el polinomio que tiene a sub 1 igual a 1 y todos los demás coeficientes iguales a 0. Así que me queda 1, 1, 0. ¿Ok? Y t en 1 es el polinomio que tiene el término independiente igual a 1 y los demás coeficientes iguales a 0. Por lo tanto, t en 1 da 0, 0, 1. ¿Está bien? Check. Entonces, tenemos los tres vectores que obtengo cuando le aplico la t a esa base de R sub 2 de x. Bien, entonces la imagen de t va a estar generado por estos tres vectores. 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Está bien? Dando muestras a esta altura del partido de un manejo algebraico no sé si sorprendente, pero por lo menos digno, yo digo, miro fijo estos tres vectores de R3. ¿Estás de acuerdo conmigo en que son linealmente independientes? Porque fíjate, si yo tomo estos dos, bueno, estos dos claramente son linealmente independientes porque uno no es múltiplo del otro. Bueno, pero yo acá tengo un conjunto con tres elementos. Tengo que ver que no vaya a pasar que uno de ellos no pueda escribirse como combinación lineal de los demás. Bueno, estos dos son LI y si le agrego este tercero claramente no es combinación lineal de los otros dos, porque los otros dos tienen un 0 en la última coordenada. ¿Está bien? Así que por más que haga combinaciones lineales, nunca voy a poder llegar a escribir a este tercer vector como combinación lineal de los dos primeros. Así que check, tengo un subespacio, que es la imagen de T, generada por tres vectores linealmente independientes. Bueno, mirá qué casualidad. La imagen de T es un subespacio de R3 y tiene la misma dimensión que R3. Por lo tanto, la imagen de T es R3. Conclusión entonces, T es un epimorfismo.
Y como te adelantaba antes, como consecuencia del teorema de la dimensión, no necesito ponerme a calcular cuánto da el núcleo de T. Como la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que dar por resultado 3, porque la dimensión del dominio es 3, porque la dimensión de R sub 2 de X es 3, entonces de ahí inmediatamente concluyo que la dimensión del núcleo es 0. Por lo tanto, T también es un monomorfismo. Bueno, listo, check, se acabó. ¿No es cierto? Es un epimorfismo, es un monomorfismo, es un isomorfismo. Entonces, esta T que me definieron con esta fórmula es un isomorfismo que va de R sub 2 de X en R3. Por lo tanto, tiene una función inversa. Y obviamente me pidieron antes que la encuentre. Entonces, voy y la busco, como dijimos antes que se buscaba la función inversa. ¿Qué tengo que hacer? Mirá, ¿qué hicimos nosotros en general? Le aplicamos la T a una base del dominio. Bueno, como te decía antes, la base más sencilla del dominio es esa que usamos antes. T en x cuadrado me da 1, 2, 0, T en x me da 1, 1, 0, T en 1 me da 0, 0, 1. Y estos tres vectores son una base de R3. Entonces digo, bueno, listo, la T a la menos 1 ya me queda definida. ¿Qué tiene que hacer este viaje de vuelta? Bueno, mirá, si la T manda el x cuadrado al 1, 2, 0, el tren de vuelta, ¿no es cierto?, al 1, 2, 0 lo manda x al cuadrado. ¿Está bien? Si t de x me da 1, 1, 0, t a la menos 1, el 1, 1, 0 da x. ¿Está bien? Y si t en 1 da 0, 0, 1, t a la menos 1 en el 0, 0, 1 da por resultado 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Sí. sí. Sí, sí. Bien, bárbaro. Entonces, fíjate, y esto lo quiero aclarar por las dudas por algunas cosas que estuve viendo. Listo, la función inversa queda unívocamente definida sobre una base de R3. Es el teorema que vimos la clase pasada. Ahora, vos me podrás decir, uy, pero ¿sabés qué pasa? Mi hermanito quiere, o mi hermanito o mi hermanita quiere calcular cuánto vale t a la menos 1, no en estos tres vectores, sino en el vector 8, 79, 4. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si tengo esta función inversa definida en una base de R3, acordate que esta transformación lineal queda definida unívocamente sobre una base justamente porque todo elemento del dominio, en este caso todo elemento de R3, se puede escribir como una única combinación lineal de estos tres vectores de la base. Entonces, una cosa que vos podés hacer para que tu hermano no esté todo el tiempo haciendo cuentas, es decir, no te preocupes, no te preocupes. Yo te voy a encontrar la fórmula de esta t a la menos 1. ¿Está bien? Te voy a decir cuánto da t a la menos 1, la función, la transformación lineal inversa de t, en cualquier vector de R3, con su fórmula. Bueno, ¿cómo hacemos para buscar la fórmula de esta t a la menos 1? Muy fácil. Escribimos un vector genérico de R3 como combinación lineal de estos tres vectores. Cosa que vos sabés, yo sé, todos sabemos, vos sentís un déjà vu cuando te digo esto. ¿Por qué sentís un déjà vu? Porque ver cómo se escribe cualquier vector de R3 con respecto a esta base de R3 no es otra cosa que buscar las coordenadas de ese vector con respecto a esa base que no es la canónica, ¿está bien? En este caso. Bueno, listo, voy y lo busco porque vos y yo somos personas que podemos resolver ese tipo de problemas de espacios vectoriales. Entonces, listo, voy y busco. Voy a buscar con respecto a esta base 1, 2, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 1, cómo se escribe cualquier vector X de R3. Porque entonces, como la t a la menos 1 es una transformación lineal, me va a quedar rápidamente definida cuál es la fórmula de esta t a la menos 1. Entonces vamos a hacer eso. Digo, tomo un X genérico, X1, X2, X3 de R3, y voy a buscar alfa, beta y gamma para ver cómo se escribe como combinación lineal de estos tres vectores de la base de R3. Entonces, haciendo la cuenta del lado derecho de esta primera igualdad, ¿qué te queda? En la primera coordenada te queda alfa más beta. En la segunda te queda 2 alfa más beta, que es lo que puse acá, y en la tercera te queda gamma.
Entonces te queda que para que se cumpla esto, ¿no es cierto? Para que un vector x1, x2, x3 se pueda escribir como combinación lineal de estos tres vectores, se tienen que cumplir estas tres ecuaciones. ¿Está bien? Bueno, no las que puse acá, sino que se tiene que cumplir la ecuación. Que alfa más beta sea igual a x1, escribilo vos en tu cuadernito o tu papel o lo que sea, alfa más beta tendrá que ser igual a x1, 2 alfa más beta tendrá que ser igual a x2 y gamma tendrá que ser a x3, igual a x3. O sea, siempre recordá, esta materia es álgebra lineal y siempre para concretar un resultado, vos vas a tener que resolver un sistema lineal de ecuaciones. ¿Está bien? Este sistema lineal es muy sencillo porque claramente te queda que gamma tiene que ser igual a x3, está despejado, y después te queda que alfa más beta es x1 y 2 alfa más beta es x2. Fíjate que si restás 2 alfa más beta menos alfa más beta, el beta se te va, te queda un alfa y te queda que alfa es x2 menos x1. Lo estoy diciendo rápido, pero si quieren me detengo más en esto, díganme. ¿Todo bien? Bien. Entonces, listo. De acá despejamos el alfa, el beta y el gamma. Obviamente, ¿no es cierto? Este sistema lineal de ecuaciones es un sistema compatible determinado, tiene solución única, porque nosotros ya demostramos en la parte de espacios vectoriales, ¿no es cierto?, que las coordenadas de cualquier vector quedan unívocamente determinadas con respecto a una base. Entonces, listo, ya averigüé que el alfa es x2 menos x1, que el beta es 2x1 menos x2 y que el gamma es x3. Entonces, cualquier vector de R3 queda con esas coordenadas. Entonces, si yo le aplico la función inversa t a la menos 1, perdón, voy a subir esto, a un X genérico, X1, X2, X3, eso es lo mismo que aplicarle la función inversa a la combinación lineal correspondiente de los vectores de la base. ¿Qué dijimos? Que el alfa tiene que valer X2 menos X1. Eso multiplicado por el 1, 2, 0. El beta tiene que valer 2X1 menos X2, que multiplica el 1, 1, 0. Y el gamma tiene que valer X3, que multiplica el 0, 0, 1. Entonces, t a la menos 1 aplicado a un vector genérico es lo mismo que aplicarle t a la menos 1 a esta combinación lineal. Y como esta t a la menos 1 es una transformación lineal, entonces, ¿qué sabemos nosotros de las transformaciones lineales? ¿Por qué las estudiamos? Porque cumplen con el concepto de belleza, que es que respetan las combinaciones lineales. Entonces, t a la menos 1 aplicado a esta combinación lineal no es otra cosa que la combinación lineal, ¿está bien?, de t a la menos 1 aplicada a cada uno de estos vectores. Entonces, esto será igual que x2 menos x1 aplicado a t a la menos 1 del 1, 2, 0. 2x1 menos x2, que es el escalar aplicado a t a la menos 1 del 1, 1, 0, y x3 aplicado por, perdón, t a la menos 1 aplicado al 0, 0, 1. ¿Está? Perdón, Sí, sí. una pregunta. Acá lo que hacemos es usar o sea, el concepto de transformación lineal, Claro, ¿no? la La definición. definición, tal cual, la definición. Sí, sí, por supuesto. Por eso nos queda definida cualquier transformación lineal sobre una base, porque puedo aplicar esta definición de la transformación lineal. ¿Ok? Yo les puse acá, por las dudas, discúlpenme si les parece que los estoy tratando en forma infantil, pero les puse los escalares en rojo, digamos, para que no se confundan las coordenadas con los x cuadrados y los x y demás, y los polinomios. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente reemplazo. ¿A dónde va a parar t a la menos 1 aplicado al 1, 2, 0? Y dijimos antes, cuando definimos la t a la menos 1, ¿no es cierto?, que el 1, 2, 0 volvía al x al cuadrado. Dijimos antes que t a la menos 1 en el 1, 1, 0 tenía que dar x y que t a la menos 1 en el 0, 0, 1 tenía que dar 1. Listo, entonces lo reemplazo. Entonces, t a la menos 1 aplicado a x1, x2, x3 me da x2 menos x1 por x al cuadrado, más 2x1 menos x2 por x, más x3 por el polinomio constante 1, ¿no es cierto? Listo, entonces, ya sé a dónde va a parar cualquier vector de R3
cuando yo le aplico la t a la menos 1. ¿Qué podés hacer vos de tarea para el hogar? Bueno, podrías verificar que efectivamente la composición de t a la menos 1 con t te da por resultado la identidad, en R3 en este caso. O sea, yo te podría poner acá, a ver, te podría poner acá, verificar que t a la menos 1, este sombrerito, acordate que significa t a la menos 1, cerito t, o sea, cuando aplico primero t y después t a la menos 1, esto lo voy a poner en un paréntesis. Si primero aplico t y después aplico t a la menos 1, eso se lo aplico a un polinomio, porque la t sale de los polinomios, y tendría que verificar que esto me vuelve a dar siempre el mismo polinomio. ¿Está bien? Y segunda cuestión que puedo verificar también es que si hago al revés, si aplico primero t a la menos 1, o sea, si hago t cerito t a la menos 1, y se lo aplico a un vector X genérico de R3, lo que obtengo es otra vez el mismo vector X. ¿Está bien? Bueno, cuando no estábamos en pandemia y la gente viajaba en subte, yo les decía que esto lo podían verificar en el subte o en el colectivo. Bueno, pero ahora, qué sé yo, verificalo cuando estás viendo alguna serie que ya es aburrida por demás y te pones a hacer esto. ¿Está? Entonces, podés verificar si querés que efectivamente esta es la función inversa, pero esto te lo digo para embromar, ¿está bien? No hace falta ya con lo que hicimos, ¿está? Entonces, recordá, ¿está bien? Que vos siempre podés encontrar rápidamente la fórmula de una transformación lineal cuando esa transformación lineal está definida sobre una base. En particular, si te piden buscar la función inversa, ojo, y esto lo quiero aclarar, si te piden buscar la función inversa, vos podrías decir, mira, ya está, en esto que yo definí acá, cuando la definí sobre una base de R3, yo ya sé, estoy segura de que esta t a la menos 1 quedó unívocamente definida. Si además me pedís que te dé la fórmula, la puedo encontrar. ¿Está bien? Pero recuerden que sobre una base la transformación lineal ya quedó definida. ¿Está? ¿Estamos bien entonces en esto? Sí, profe. Entonces, Decime. para saber una base de la transformación lineal, tenemos que aplicar la transformación lineal a las bases del espacio, ¿no? Del dominio. Del dominio, claro. Ok, a ver, lo más fácil sería, ¿qué es lo que hicimos acá? Encontramos, si vos querés, la base del codominio, donde es más sencillo definir la función inversa, ¿me entendés? Porque yo también podría haber encontrado como base del codominio la canónica, ¿viste? Pero ahí no tendría tan claro a dónde va a parar cada vector de la canónica de R3, porque tendría que ponerme a averiguar cuál es el polinomio que cuando le aplico la t va a parar al 1, 0, 0, y hago el viaje de vuelta, ¿se entiende? Sí, sí, claro. Perfecto. ¿Está? Bueno, listo entonces. Entonces lo que hacemos cuando tenemos que definir t a la menos 1 rápidamente es tomar la base más sencilla que conocemos del dominio, le aplicamos la t y ya tenemos claro cuál es el viaje de vuelta con respecto a esa otra base del codominio que conseguimos si, solo si t es un isomorfismo, ¿no es cierto? Porque si yo le aplico la t a una base del dominio y lo que encuentro no es una base del codominio, ¿qué es lo que ustedes me van a decir a los gritos? Pará, gorda, esta t no es un isomorfismo. ¿Está bien? Porque la imagen no me da todo el codominio, ¿ok? Entonces es una manera también de verificar rápidamente si la transformación lineal que me dieron, eso no es biyectiva, ¿está bien? Eso no es un isomorfismo. Bien. Profe, ¿podría subir un segundo y le saco un Sí, screen cómo ahí no. para tener bien? Un poquito más arriba, donde está la Dale. alfabeta y gama. ¿Ahí? Está perfecto. Profe, una pregunta. Dale. ¿También podríamos hallar la fórmula, o sea, si yo calculo Muchas la gracias. matriz inversa de la matriz, digamos, de la matriz de la transformación lineal? Pero yo no definí todavía matriz de la transformación lineal, lo iba a definir hoy, pero No. sí, claro, Bueno, sí, bueno, sí. perfecto. Ojo, lo Gracias. que encontrarías ahí es la matriz de t a la menos 1, ¿no?
Claro, Ok, sí, 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 también. buenísimo, gracias. ¿Y cómo te diste cuenta que era monomorfismo? Que se perdía ahí. ¿Cómo me di cuenta? No, ¿cómo lo probé? Lo probamos usando acá arriba, ¿está bien? El teorema de la dimensión para transformaciones lineales. Primero chequeamos que efectivamente la imagen de T tenía dimensión 3, ¿ok? Porque me daba todo R3. Y después dijimos, por el teorema de la dimensión, como la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo tiene que dar por resultado 3, que es la dimensión del dominio, entonces listo. Como la dimensión de la imagen es 3, la dimensión del núcleo es 0, ¿ok? ¿Querés que te lo escriba acá? Hola. No, no, está bien, está bien. ¿Está? Ahí, pero, ¿qué se relaciona que la imagen del núcleo sea 0? Ah, porque nosotros dijimos la vez pasada, demostramos que T es un monomorfismo si y solo si el núcleo de T es el subespacio nulo. Y entonces, si yo encuentro que la dimensión del núcleo es 0, ya está. El núcleo de T es el subespacio nulo y por lo Sí, tanto no, T es tenés un razón. monomorfismo. ¿Ok? Lo vi recién, lo tenía anotado, no, me Está, no hay lo problema. había pasado. ¿Ok? Gracias. Listo. Bien, sigamos viaje entonces. Bien, una cosita más que les quiero decir que lo van a usar mucho en la vida, que es lo siguiente. Laburar con transformaciones lineales es, como les estoy diciendo desde el inicio, algo bello en el sentido de que al conservar, digamos, la estructura de los espacios vectoriales, al mandar combinaciones lineales en combinaciones lineales, laburar con estas funciones en particular es mucho más sencillo que laburar con las funciones con las que vos laburabas desde tu más tierna infancia, ¿no? O sea, las funciones que viste en análisis 1. Fíjate, suponete que vos tenés una transformación lineal, ¿está bien? Y tenés que resolver una ecuación que involucra una transformación lineal. O sea, te dicen, mira, flaco, flaca, te doy cualquier W0 que está en el codominio y te pido, encontrame todos los Bs tales que T de B me da por resultado W0. Bueno, hay algo que es muy sencillo. Todos los resultados posibles que puede dar T de B no son otra cosa, no forman otra cosa que el conjunto imagen de T. Por lo tanto, para que esta ecuación tenga solución, el W0 que me pusieron del otro lado, sí tiene que ser sí o sí un elemento de la imagen de la transformación lineal. Entonces, la ecuación tiene solución solamente cuando W0 está en la imagen de T. Y si W0 no está en la imagen de T, la ecuación no tendrá solución. ¿Está bien? Entonces yo tengo una transformación lineal y suponete que le calculé la imagen. Y vos me tirás por la cabeza un vector que está en el codominio. Y me decís, dale, gorda, averiguame todos los B tal que T de B es igual a W0. Y yo te digo, para que ya tengo la imagen. Si el vector que me tiraste está en la imagen, esto va a tener solución. Y entonces me gasto en encontrarla. Si el vector que me tiraste no está en la imagen, entonces esto no tiene solución y ni me gasto. ¿Ok? Que es como decir, la ecuación será incompatible cuando el W0 no esté en la imagen de T y será compatible si el W0 está en la imagen de T. Bien. Supongamos entonces, vamos por el otro caso. Ya sabemos que si el W0 no está en la imagen de T, te tiro la ecuación por la cabeza y te digo, ya está, pibe, no tiene solución. Veamos qué pasa si el W0 está en la imagen de T. Porque una cosa que uno se puede preguntar es, ay, ¿qué pasará cuando yo tengo esta ecuación T de B igual a W0? ¿Podrá pasar que tenga una única solución si tiene solución? ¿Podrá pasar que tenga 2, 3, 4, 7 soluciones? ¿Podrá pasar que tenga infinitas? Y entonces, lo que vamos a ver es que con una ecuación que involucra a una transformación lineal pueden pasar las tres situaciones que a vos te podían pasar cuando resolvías un sistema lineal de ecuaciones en el CBC, cuando eras más joven y te enseñaron a resolver esto. ¿Qué te podían pasar? Tres cosas: que el sistema fuera incompatible, que fuera compatible determinado
o que fuera compatible indeterminado. Que fuera compatible determinado quería decir que tenía solución única, y que fuera compatible indeterminado quería decir que tenía infinitas soluciones. ¿Está? Entonces, si vos tenés que existen dos soluciones, x1 distinto de x2, de esta ecuación, t de b igual a w0, eso significa que t en x1 te da lo mismo que t en x2 te da w0. Ah, pero entonces, como t es una transformación lineal, t en x1 menos t en x2 me da por resultado el vector nulo, y por lo tanto t en x1 menos x2 me da por resultado el 0 de w. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿En esta implicación que señalé en rojo? Sí, Bien, entonces eso quiere decir que este vector x1 menos x2 está en el núcleo de la transformación lineal. ¿Está bien? Entonces, fíjate que además yo puedo decir que este x1 se escribe como x2 menos x1 más x1, esto es una pavada, ¿no es cierto? Perdón, esto está mal, esto no es x1, esto es x2, discúlpenme. Esto es el número 2. x2 siempre se puede escribir, después lo voy a solucionar antes de subirlo. El x2 siempre se puede escribir como x2 menos x1 más x1. ¿Está? Entonces quiere decir que esta otra solución de la ecuación, x2, se puede escribir como un elemento del núcleo, ¿está bien? Más una solución particular. Y fíjate que si yo a este elemento del núcleo lo multiplico por cualquier numerito k, lo que obtengo es otro elemento del núcleo de la transformación lineal. Entonces, lo que quiero decirte es, cualquier vector que se escriba como un múltiplo de ese vector que está en el núcleo, más una solución particular, vuelve a ser solución de la ecuación t de b igual a w0. Eso quiere decir entonces que cuando hay dos soluciones distintas, esta ecuación tiene infinitas soluciones, no 2, o 5, o 7. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Quieren que lo expliquemos de otra manera? Hola, hola. Se puede. Hola. Si ¿Puedes puede ser. repetirlo una vez Dale, más, dale, profe? lo explico de otra manera. Vamos de nuevo. A ver. Porque por ahí está escrito muy rápidamente acá y no se entiende nada. Voy a escribir en otro lado para ser un poquito más feliz. A ver. Y voy a compartir esto. Ahí sí, están viendo, ¿no? Esta Sí, pizarra, sí, bárbaro. perfecto. Entonces digo, yo lo que estaba diciendo es lo siguiente. Supongamos que hay un t de x1 que me da por resultado w. Y hay ahora lo agrando, ¿eh? Y hay un t de x2 que también da por resultado w. Ah, bueno, digo yo, pero entonces, fíjate, primera cuestión, ¿no? Si yo hago t de x1 menos t de x2, esto claramente da por resultado w menos w, perdón, da por resultado w menos w, que es el 0 de w. ¿Está? Bien, listo. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, fíjate, como t es una transformación lineal, yo sé que t, entonces, viste que nosotros dijimos, t de una combinación lineal me da la combinación lineal de los transformados. Bueno, una combinación lineal de los transformados también la puedo llevar al dominio. Quiero decir, t entonces, aplicado en x1 menos x2, me da por resultado el 0 de w.
Eso por un lado. Quiere decir que si vos tenés, digamos, dos soluciones particulares de una ecuación que involucra a una transformación lineal, entonces inmediatamente podés encontrar un elemento que esté en el núcleo, porque si t aplicado a este vector me da por resultado el 0 de W, quiere decir que este vector está en el núcleo de la transformación lineal. ¿Está? Entonces, fantástico. Buenísimo. Ya tengo un vector que está en el núcleo. Ahora fíjate algo. Si este vector está en el núcleo de la transformación lineal, perdón, tengo que tocar de nuevo acá. Si este vector está en el núcleo de la transformación lineal, entonces voy a poner acá un numerito k por x sub 1 menos x sub 2. También pertenece al núcleo de T para cualquier K. ¿Están de acuerdo con eso? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué yo me atrevo a decir semejante cosa? Porque es un escalar. Claro, porque es un escalar. Porque como es un escalar y T es una transformación lineal, T aplicado a K por x1 menos x2 me da K por T aplicado en x1 menos x2. Y entonces me queda K por el 0 de W y eso me da 0. Estamos todos de acuerdo entonces, ¿ok? Listo, entonces, cualquier múltiplo de ese vector del núcleo me va a seguir dando otro vector del núcleo. Entonces, esto era lo que yo quería señalar. Si yo tengo dos soluciones de esta ecuación, fíjate, yo puedo escribir, primero, cada una de esas soluciones se puede escribir como un elemento del núcleo más una solución particular. Por ejemplo, puedo decir que x2 se puede escribir, se puede escribir como, decía yo, x2 menos x1 más x1, ¿no es cierto? O sea, lo único que hice fue restarle y sumarle x1 al vector x2. Entonces, claramente, digamos, este vector x2 se puede escribir o se puede expresar, si querés, como un elemento del núcleo de T más una solución particular. ¿Está? Entonces, lo que quiero decirte es, primero, si tengo dos soluciones, cuando tengo, digamos, dos soluciones distintas, toda solución de esa ecuación puede escribirse como un elemento del núcleo más una solución particular. Y al revés también. Porque digo, si yo tomo cualquier elemento del núcleo, si yo le aplico T a cualquier elemento que se pueda escribir como algo que está en el núcleo más una solución particular, entonces voy a poner acá, fíjate, voy a poner esto acá adentro. Si yo calculo T, perdón, voy a subir esto, discúlpenme. Si yo calculo T en cualquier múltiplo de algo que está en el núcleo más una solución particular, ¿esto qué me da? Como la T es una transformación lineal, me queda K por T aplicado a x2 menos x1 más T en x1. Bien, bárbaro. Pero ¿qué acabamos de decir? Que x2 menos x1 es un elemento del núcleo. Entonces me queda que esto es igual a K por el 0 de W
más t en x1, pero t en x1 me daba por resultado w, porque era una solución particular. Bueno, listo entonces. Quiere decir que este elemento k por x2 menos x1 más x1 me da por resultado w para todo k que esté, para todo k real, bueno, o complejo según quienes sean los escalares con los que laburo en este espacio vectorial, ¿no? Profe, disculpe. Sí. Cuando usted dice que x2 se puede expresar como un elemento del núcleo de T más una solución Sí. particular, Sí. ¿es lo mismo que decir que es una solución del sistema homogéneo más una solución Claro, particular? tal cual, sí. Ok. Eso es exactamente lo que yo les quiero decir. Lo que les quiero decir es que cuando tengo una ecuación que involucra una transformación lineal, las cosas que me pasan son las mismas que me pasaban cuando resolvía un sistema lineal. Cuando vos resolvías un sistema lineal, toda solución del sistema lineal se podía escribir como una solución particular más las soluciones del homogéneo. Y las soluciones del núcleo no son otra cosa que resolver un sistema homogéneo, ¿no es cierto? Porque siempre estamos averiguando cuando t de x es igual a 0. Quiero decir, se reducen a resolver un sistema homogéneo cuando vos vas a hacer las cuentas. ¿Está? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, listo. Dejo de compartir eso. Y comparto lo que venía compartiendo. Bueno, entonces, todo esto es para decir que, como les decía antes, con la ecuación que involucra a una transformación lineal, pasa lo mismo que pasaba cuando resolvíamos un sistema lineal. T de B igual a W0 cuando T es transformación lineal puede pasar lo siguiente. Si el W0 no pertenece a la imagen, el sistema es incompatible. Si W0 está en la imagen y el núcleo de T es el 0, o sea, T es un monomorfismo, entonces esa ecuación tiene solución única. Si el W0 está en la imagen de T y T no es un monomorfismo, o sea, tengo más, el núcleo de T es más grande que el subespacio nulo, entonces la ecuación va a tener infinitas soluciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Y todas las soluciones van a ser de la forma una solución particular más una solución del núcleo, o sea, una solución particular más todas las del homogéneo, decíamos cuando teníamos un sistema lineal de ecuaciones. ¿Ok? Hola, hola. Sí, perfecto. Bien, entonces lo que quiero que vean es lo siguiente. Supónganse que yo les tiré por la cabeza a ustedes una transformación lineal, la fórmula de una transformación lineal. Y ustedes por alguna cuestión calcularon la imagen y calcularon el núcleo. Si calcularon la imagen, cuando yo te tiro un W0, vos podés chequear inmediatamente si ese W0 está en la imagen o no. Si el W0 no está en la imagen, sabés que no vas a tener solución. Si está en la imagen, vas a tener solución. Y entonces vos te podés preguntar, ¿tendré infinitas o tendré una sola? Bueno, si cuando calculaste el núcleo te dio que el núcleo es 0, vas a tener una única solución. Si cuando calculaste el núcleo te dio que el núcleo es mayor que 0, vas a tener infinitas soluciones. Y más aún, si por alguna razón vos tenés una solución particular de esta ecuación y ya calculaste el núcleo, entonces ya las tenés todas, porque todas las soluciones van a ser esa solución particular que tenés más todas las del núcleo, todos los vectores que están en el núcleo. ¿Ok? Lo mismo que te pasaba cuando resolvías un sistema lineal de ecuaciones. Bien. Seguimos viaje entonces. Y ahora sí vamos a el tema de matriz de una transformación lineal, que es un tema que por ahí a veces cuando uno lo ve por primera vez perturba, pero en realidad tendría que darnos alegría, placer. ¿Por qué? Porque este tema de matriz de una transformación lineal me permite a mí
trabajar en cualquier espacio vectorial, sea cual sea la naturaleza de los bichos que viven en ese espacio vectorial, como cuando tengo una transformación lineal que va de Rn en Rm. Quiero decir, ustedes ya vieron al inicio de esta práctica que toda transformación lineal que va de Rn en Rm puede escribirse como una matriz por el vector de Rn. ¿Tá? Y entonces vamos a ver que cuando los espacios vectoriales son de dimensión finita y en definitiva tomamos coordenadas, que es lo que me permite asociar cualquier espacio vectorial de dimensión finita con Rn o Rm o Cn, Cm, según sean los escalares, ¿está bien? Vamos a poder laburar con esa transformación lineal, aunque la transformación lineal relacione un polinomio con una matriz de 4×4, vamos a poder laburar con una matriz. Y eso nos va a dar satisfacción, nos va a dar placer. ¿Por qué, jóvenes de mi patria? Por lo que les digo siempre, si yo tomo coordenadas y las cosas las puedo relacionar con vectores, entonces yo puedo laburar matricialmente con esa transformación lineal y por lo tanto puedo laburar computacionalmente con esa transformación lineal, porque en cualquier programa con el que vos labures como ingeniero, resuelvas lo que resuelvas, siempre vas a laburar con programas que lo que hacen es laburar con vectores y con matrices, ¿está bien? Entonces, y si te dicen que podés ingresar un polinomio, fíjate con cualquier programa que vos uses o inclusive con una calculadora, lo que haces es ingresar los coeficientes de ese polinomio, que es como ingresar las coordenadas que ese polinomio tiene con respecto a la base canónica. ¿Está bien? Entonces, laburar con la matriz de una transformación lineal es algo que nos va a permitir laburar computacionalmente, sean quienes sean los espacios vectoriales relacionados por esa transformación lineal. Entonces, fíjate, vamos a suponer que tengo dos bases, una en el dominio B y otra en el codominio W. ¿Está bien? Y tengo una transformación lineal que va de B en W. Fantástico. Entonces, primera cuestión. Si yo tomo entonces cualquier X que está en el dominio, obviamente ese X se puede escribir de manera única como una combinación lineal de los elementos de la base de B. ¿Está bien? Fíjate, perdón, no lo dije antes, por ahí lo estoy diciendo muy rápido, párenme. La base B del dominio está formada por B1, B2, Bn. La base B' del codominio está formada por M vectores, ¿está? O sea, no tiene por qué ser igual la dimensión del codominio que del dominio. Obviamente vos eso ya lo sabés. Entonces digo, T aplicado a cualquier vector del dominio se escribe como T aplicado a la combinación lineal que representa ese vector con respecto a la base. Y obviamente, si aplico T de X, entonces ya estoy en el espacio vectorial W. Entonces, en ese espacio vectorial W, puedo tomar coordenadas con respecto a esta base B' que elegí en W. Bárbaro, entonces. Las coordenadas de T de X con respecto a la base B' no van a ser otra cosa que las coordenadas de la transformación lineal aplicada a esa combinación lineal con respecto a la base B'. Acá lo único que hice fue tomar coordenadas con respecto a B' miembro a miembro. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con una transformación lineal. Por lo tanto, si yo le aplico T a una combinación lineal, obtengo la combinación lineal de los transformados, de esos vectores que participan de la combinación lineal. Entonces, adentro de estas coordenadas, yo puedo aplicar esta propiedad de la T. Quiere decir que yo le estoy tomando coordenadas con respecto a B' a un vector que es alfa1 por T de B1 más alfa2 por T de B2, aunque acá no lo explicité, así hasta el último, alfa sub n por T de Bn. ¿Estamos bien con esto? Profe, Sí. ¿podría repetir por qué tomó coordenadas? No lo llegué a No, escuchar. tomé coordenadas en principio porque se me canta. Diga, acá decís. Sí, ahí. Ok, tengo un vector que está en W, entonces como está en W y en W tengo esta base B', puedo tomar coordenadas de ese vector con respecto a la base B'. Entonces las tomo.
¿Está bien? ¿Por qué? Ok. Porque fíjate, cuando vos tomás coordenadas, si vos tomás coordenadas, ya no estoy laburando con un vector que está en W, estoy laburando con un vector que está en K a la M. ¿Está bien? Porque M es la dimensión de W. Y cuando vos tomas coordenadas, ya pasás a laburar con vectores, en R a la M o en C a la M, según sea. ¿Está bien? Claro, Ahora gracias, bien, gracias. nosotros vimos que las coordenadas, ¿se acuerdan que inclusive lo dijimos explícitamente en la clase pasada? Las coordenadas respetaban las combinaciones lineales. Más aún, tomar coordenadas es en sí mismo una transformación lineal, pero eso no es lo que me importa en este momento. Si yo tomo coordenadas con respecto a B' de una combinación lineal de vectores, entonces eso me da la combinación lineal de las coordenadas. Entonces tengo que el transformado de x, t de x, con respecto a la base B', tiene coordenadas que son alfa sub 1 por las coordenadas de t de B1 con respecto a B', más, no lo explicité acá, pero sería alfa sub 2 por las coordenadas de t de B2 con respecto a B', así hasta el último vector, alfa sub n por las coordenadas de t de Bn con respecto a B'. Todos estos que están acá, las coordenadas de t de B1 con respecto a B', las coordenadas de t de Bn con respecto a B', son vectores en K a la M. ¿Estamos con esto? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que eso ya lo vimos en una clase? Si vos tenés una combinación lineal de vectores columna, siempre esa combinación lineal de vectores columna podés expresarla como la multiplicación de una matriz por un vector columna. ¿Se acuerdan? Lo hicimos cuando vimos matriz de cambio de base. ¿Se acuerdan de eso? Si no, lo volvemos a ver, no sé, para que se entienda este paso, digo. La verdad no me acuerdo, pero creo que se entiende bastante bien. Bueno, bárbaro. Entonces, esta combinación lineal yo la puedo escribir como una matriz por un vector columna que carga con los coeficientes de esa combinación lineal. Entonces voy a decir, el vector columna que está a derecha es el alfa 1, alfa 2, alfa n. Y la matriz es esta que vamos a construir tomados de la mano. ¿A quién multiplica el numerito alfa 1? Al vector columna, las coordenadas de t de B1 con respecto a B'. Entonces, eso pongo como primer columna de mi matriz. No explicité el alfa 2, pero sería lo mismo. El alfa 2 multiplicaría a las coordenadas de t de B2 con respecto a B', y eso pondría como segunda columna, así hasta el último. ¿A quién multiplica este alfa n? A las coordenadas de t de Bn con respecto a B'. Esa va a ser mi última columna. Ah, mirá vos. Entonces me quedó esta igualdad. Las coordenadas de t de x con respecto a B' las puedo escribir como esta matriz por las coordenadas de x con respecto a la base B, porque en definitiva, alfa 1, alfa 2, alfa n no eran otra cosa que las coordenadas del vector x con respecto a la base B que yo había elegido en el dominio, porque ese vector x se escribía como alfa 1 por B1 más así hasta alfa n por Bn. Pero fíjate, por ahí vos decís, uy, qué plomo esta mina, me levanté temprano escuchando esto, ¿para qué? Mirá, esto es para que vos disfrutes, porque mirá fijo esta matriz que estamos diciendo acá que pertenece acá a la M por N. Esta matriz que está acá, perdón, esta matriz que está acá, tiene una belleza. La belleza que tiene, ¿sabés cuál es? Que esta matriz, primero, es una matriz de n columnas claramente y tiene m filas porque cada uno de estos vectores tenía m lugares, ¿no? Pero además, es una matriz que yo calculo una vez. Esta matriz no depende del x en cuestión. ¿Está? ¿De quién depende esta matriz? Esta matriz solo depende de las bases B y B'. Y de nadie más. ¿Está bien? Porque fíjate, ¿cómo hago yo para construir esta matriz? Tomo el primer vector de la base B, hago t en B sub 1 y le calculo las coordenadas con respecto a B'.
Lo mismo con cada uno de los vectores, así hasta el último, calculo t en b sub n. Y después le calculo sus coordenadas con respecto a b'. Así construyo columna por columna. Entonces quiere decir que para encontrar las coordenadas con respecto a b' de t de x, lo que yo tengo que hacer es a esta matriz multiplicarla por las coordenadas de x con respecto a la base b. Pero esta matriz yo la calculo una vez. Y con ella entonces puedo calcular las coordenadas del transformado de cualquier vector, si vos me tirás las coordenadas de ese vector, ¿ok? Entonces, esta matriz yo la cargo una vez en mi computadora, y después vos me tirás las coordenadas de un vector en el espacio vectorial B, y yo hago esta cuenta en la calculadora y te digo cuáles son las coordenadas del transformado. Entonces, tengo una máquina, ¿está bien?, que inmediatamente cuando yo le tiro las coordenadas de un vector con respecto a la base B, esa máquina me devuelve, me escupe, para decirlo en lenguaje bruto, también las coordenadas del transformado con respecto a B'. ¿Está bien? A esta matriz la llamamos la matriz de T con respecto a las bases B y B'. Y se nota de esta manera. La matriz de T, la base del dominio la pones abajo y la base del codominio la pones arriba. ¿Está bien? Y esta matriz es la única matriz que cumple que las coordenadas del transformado de t de x con respecto a b' se consiguen haciendo esta matriz por las coordenadas de x con respecto a la base b. ¿Está bien? Entonces, recordá esto. Esto es bello. ¿Por qué? Porque vos calculás esta matriz una sola vez. La ponés en tu computadora y con eso, listo, laburás computacionalmente con esta transformación lineal, sean cuales sean los espacios vectoriales con los que estás laburando. Eso sí, tenés que distinguir una base en el codominio y una base en el dominio. ¿Está bien? Y esta máquina, ¿está bien?, habla con el lenguaje de las coordenadas. ¿Tá? Quiero decir, esta máquina me sirve porque si yo la multiplico a derecha por las coordenadas de un X con respecto a la base B, la máquina me devuelve las coordenadas del transformado con respecto a B'. Si yo a esta máquina le meto cualquier cosa, me da por resultado cualquier cosa, no me sirve para nada, ¿no es cierto? Es como un auto. Funciona si vos le pones nafta. Ahora, si en lugar de nafta le echas agua, listo, ya está, se pudrió. Entonces, esta es una matriz que sirve para mucho cuando vos la usás correctamente. Si la multiplicás a derecha por las coordenadas de un X con respecto a la base B, esta multiplicación te devuelve automáticamente las coordenadas del transformado de t de x con respecto a b'. Y lo que Profe, ¿hay vamos a algún ver... ejemplo Sí, que decime. podamos ver de esto práctico? ¿Cómo? Sí, el ejemplo práctico ahora lo pongo. Sí, inmediatamente. Perfecto, muchas gracias. Lo que quería decirles es, fíjense, insisto en esto, esta máquina sirve si vos laburás con coordenadas, si no, no. O sea, para laburar con esta máquina vos todo tenés que codificarlo en función de las coordenadas de los elementos. Y después, para entender la respuesta, tenés que decodificar, ¿está bien? Entonces, primera cuestión, fíjate, vamos a hacer algunas observaciones e inmediatamente voy a un ejemplo, pero algunas observaciones para que te queden. ¿Cómo construyo yo las columnas de esta matriz? Las construyo haciendo las coordenadas con respecto a B' de T de B1, las coordenadas de T de Bn con respecto a B'. Bien, ¿te acordás que aplicarle la transformación lineal a los vectores de una base, a los vectores de la base B, siempre me daban los generadores de la imagen? Bueno, como acá lo único que estoy haciendo es tomar coordenadas para los generadores de la imagen, y ¿se acuerdan que nosotros vimos que los vectores eran linealmente independientes cuando sus coordenadas lo eran? Entonces, yo acá tengo tantas columnas linealmente independientes como vectores linealmente independientes tienen los transformados de la base. Por lo tanto, la dimensión de la imagen de T siempre va a coincidir con la cantidad de columnas linealmente independientes que tenga esa matriz de la transformación lineal. Así que cuando a vos te tiran
por la cabeza la matriz de una transformación lineal, si analizás su rango, inmediatamente tenés cuál es la dimensión de la imagen de esa transformación lineal. Segunda cuestión. Si un X pertenece al núcleo de T, ¿qué tiene que cumplir? Dice esta definición. Que, primero, si pertenece al núcleo de T, vos sabés que T de X te da por resultado 0. Bueno, pero si T de X me da por resultado 0, las coordenadas de X con respecto a B' son todas iguales a 0. Por lo tanto, la matriz multiplicada por las coordenadas de ese X con respecto a la base B me dan por resultado 0. Y entonces eso quiere decir que X está en el núcleo de la transformación lineal si y solo si sus coordenadas están en el nulo de la matriz que representa la transformación lineal. Eso acá te lo puse. ¿Está bien? La otra cuestión son, bueno, a ver, vamos al ejemplo y después si quieren seguimos con las observaciones. A ver si con eso por ahí sirve un poco más. Suponete con esta T que me habían dado, ¿no? T de R sub 2 de X en R3 definida por esta fórmula. Me decían que T en P daba P1 menos P0, la segunda coordenada era P' en 0 más P' en 0, y la tercera coordenada era P en 0. Fíjate, cuando nosotros buscamos, este es el mismo ejemplo que di antes, ¿no? Por eso lo digo rápidamente. Cuando nosotros buscamos la expresión de esta T para un polinomio Profe, genérico. perdón, Sí. te interrumpo un segundito. Sí, sí, Ahí el polinomio canónico lo tomó como x cuadrado x1. En un ejemplo anterior lo había tomado al revés, 1x, x cuadrado. Eso es lo mismo, ¿no? No importa, porque los coeficientes se llamaban a sub 0, a sub 1, a sub 2, no importa. Lo único importante es que vos te acuerdes de cuál es el orden en todo caso, ¿ok? Ok. Entonces, digo, acá, fíjate, yo aclaré, la base canónica que tomo es la que está ordenada como x cuadrado x1. Mientras vos indiques en qué orden das los vectores, está todo bien, ¿está? Entonces, digo, fíjate cómo viene dado esto. Entonces quiere decir que T, aplicado en este polinomio genérico, me da un vector de R3 que es a sub 2 más a sub 1, a sub 1 más 2 a sub 2, a sub 0. Este vector, vos ya con lo que sabías del CBC, lo podés escribir claramente como una matriz por un vector columna, ¿no? Porque digo, a ver, formo la matriz que tiene como primera fila 1 para sub 2, 1 para sub 1, 0 para sub 0, porque la sub 0 no aplica, porque no aparece. Como segunda fila pongo 2 para sub 2, 1 para sub 1, 0 para sub 0. Y como tercera fila pongo 0, 0, 1. Listo. Y esto lo multiplico por el vector a sub 2, a sub 1, a sub 0. Claramente, ¿no es cierto? Entonces, esta T en a sub 2 aplicado a sub 2x al cuadrado más a sub 1x más a sub 0 se puede escribir como esta matriz por las coordenadas de ese polinomio con respecto a la base. Perdón, acá le puse E', pero no es E', con respecto a la base E. ¿Ok? Entonces, fíjate, quiere decir que las coordenadas de T aplicado a este polinomio, con respecto a la base canónica, las puedo encontrar haciendo esta matriz 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, por las coordenadas de P con respecto a la base canónica de R sub 2 de X. Hola, hola. ¿Estamos? Esto es un ejemplo tonto, simplemente para que vean cómo en realidad esto de la matriz de la transformación lineal era algo con lo que uno ya venía laburando, aunque no lo dijera explícitamente, porque cuando uno labura en R sub 2 de X, puede laburar directamente con sus coeficientes. ¿Está? Ahora fíjate otra. Ponele que me dan. Porque esto es lo que te quiero señalar. Lo que quiero señalarte es, si yo te doy la fórmula de la transformación lineal, vos rápidamente podés encontrar la matriz de esa transformación lineal con respecto a las bases que a vos se te canten. Fíjate además que en esto que hicimos acá, esta matriz que encontré 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, vos me podrías decir, ah, bueno, pero esta no la encontraste como dijiste en la definición. Bueno, a ver. Vamos entonces a verlo. Suponete que le aplico esta T al polinomio x cuadrado, que es el primer elemento de esta base que tomé en el dominio. ¿Cuánto me da T en x al cuadrado? Bueno, T en x al cuadrado me da 1
2, 0, porque x al cuadrado es el polinomio que tiene un 1 en a sub 2, 0 para todos los demás, ¿ok? Entonces la primera columna es 1, 2, 0. La segunda columna sería las coordenadas de t de x con respecto a la base canónica de R3. Bueno, pero ¿cuánto me da t de x? Me da 1, 1, 0. ¿Está bien? Que es la segunda columna de esta matriz. ¿Y cuánto me da t en 1? Me da 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, encontré la matriz de esta transformación lineal, ¿está bien? Que sale de E y llega a E', siendo E la base canónica de R sub 2 de X y E' la base canónica de R3. Y de esta manera cargo esta matriz en mi computadora y puedo laburar tranquilamente, ¿está bien? Cuando vos me tires las coordenadas de un polinomio con respecto a esa base canónica. ¿Está? Pero quiero darte otro ejemplo, para que veas lo siguiente. Las mismas cosas, porque yo te puedo tirar por la cabeza ahora, de ahora en más, la fórmula que define una transformación lineal, o te puedo tirar por la cabeza directamente la matriz que define una transformación lineal con respecto a B y B', siempre y cuando te dé, obviamente, quiénes son las bases B y B'. Entonces, suponete que te dicen, mira, tengo una T que va de R2 de X en R4. ¿Está bien? Tal que la matriz de T de B en B' es esta que te estoy diciendo acá. Fíjate además una cosa que quiero que guardes para siempre. Siempre que vos hablás de la matriz de una transformación lineal y lo escribas, no basta con que pongas la transformación lineal entre corchetes. Es indispensable que vos me digas quiénes son las bases B y B' de referencia. Si no, esta matriz a mí no me sirve para nada. ¿Está bien? Entonces, yo te digo, esta es la matriz de T, de B en B'. La base B es esta que te pongo acá, una base del dominio de R sub 2 de X, que en este caso no es la canónica para no laburar siempre con lo mismo. O sea, la base B de R sub 2 de X que estoy tomando acá es X al cuadrado menos X, X más 1 y 1. Bien, claramente esto es una base de R sub 2 de X. ¿Por qué alumnos y alumnas de mi patria? O de FIUBA. Pues son ley. ¿Por qué son LA? Porque son de grado distinto. Muy bien, alumnos y alumnas de mi patria. Muchas gracias. Entonces, esta es una base del dominio y te doy esta otra base del codominio que fíjate, claramente es una base. Estos dos primeros son linealmente independientes entre sí y son linealmente independientes con los otros dos, porque estos tienen ceros, porque estos tienen coeficientes distintos de cero, donde estos tienen ceros, y estos dos últimos son linealmente independientes entre ellos porque no son múltiplos, así que listo. Esto es una base de R4. Entonces, esto que yo te decía antes, si yo te doy a vos la matriz de una transformación lineal, la misma información que yo sacaba cuando tenía la fórmula, la puedo sacar cuando tengo la matriz. Fijémonos. Primera cuestión, vos podrías también, si querés, traducir, ¿está bien? Y no laburar con la matriz de la transformación lineal y decirme qué significa esta matriz. Quiero decir, vos me podrías decir a mí, si esta es la matriz de T que sale de B y llega a B', eso quiere decir que vos le aplicaste T al primer vector de la base del dominio, a X al cuadrado menos X, y después le sacaste las coordenadas con respecto a esta base B'. Y eso es esta primera columna que me pusiste acá. O sea, vos me podrías decir, mirá, yo sé perfectamente que esa primera columna no es otra cosa que T aplicado a X al cuadrado menos X, pero con sus coordenadas, le voy a poner acá el sombrerito con respecto a la base B'. ¿Tá? Eso es la primera columna. La segunda columna sería T aplicado a X más 1 con sus coordenadas en B', etc. Pero yo no quiero que me empieces a traducir todo. Quiero que aprendas a usar la matriz de esta transformación lineal. Entonces te digo, bueno, mira, ya que esta matriz define a la transformación lineal, decime cuánto da por resultado T en X al cuadrado más X más 2. Después te pido que halles bases del núcleo de T e imagen de T, y después te pido que resuelvas esta ecuación que involucra la transformación lineal. O sea, que encuentres todos los P
en R sub 2 de X todos los polinomios, que cuando le aplicás la T te da por resultado 1, 5, 4, 2. Bueno, eso es anecdótico, el vector en cuestión. Entonces, empecemos por lo primero. Suponete que tengo que calcular t en x al cuadrado más x más 2. Bueno, listo. Pero ¿para qué sirve esta transformación lineal? Esta matriz que me dieron. Esta matriz sirve, es una máquina que sirve, si vos la multiplicás a derecha por algo adecuado. Si vos multiplicás a esta matriz por las coordenadas de un polinomio con respecto a la base B, la multiplicación te dan las coordenadas del transformado con respecto a B'. Entonces digo, yo sé esto, ¿está bien? T de X con sus coordenadas con respecto a B', las consigo inmediatamente haciendo esta multiplicación. La matriz de T de B en B' por las coordenadas de X en la base B. Bueno, listo. ¿Qué significa esto en este caso particular? Mirá, obviamente, perdón, ¿no? Acá este X es un X genérico del espacio vectorial, ¿no? En nuestro caso sería un polinomio, ¿está? Entonces digo, si quieren acá lo tacho para que no haya confusiones y le pongo P. Discúlpenme. Entonces, como les decía antes, las coordenadas de T de P con respecto a B', siempre las puedo conseguir haciendo la matriz de T de B en B' multiplicada por las coordenadas del polinomio en la base B, en este caso. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo calculo yo entonces T en X al cuadrado más X más 2? Y vos me decís, mirá, esta máquina labura con coordenadas. Lo que yo puedo darte rápidamente son las coordenadas del transformado. O sea, las coordenadas de T de X al cuadrado más X más 2 con respecto a B', yo sé que las consigo multiplicando esa matriz de la transformación lineal, la matriz de T de B en B', por las coordenadas que tenga ese polinomio x al cuadrado más x más 2 con respecto a la base B. ¿Está? Entonces, listo, voy a hacer eso. Calculo las coordenadas del polinomio x al cuadrado más x más 2 con respecto a la base B. ¿Cómo haces eso? Bueno, con lo que sabés. Para calcular las coordenadas de x al cuadrado más x más 2 con respecto a la base B, tenés que poder escribir el polinomio x al cuadrado más x más 2 como combinación lineal de los vectores de la base B. Entonces tengo que encontrar alfa, beta y gamma para que x al cuadrado más x más 2 se escriba como alfa por x al cuadrado menos x más beta por x más 1 más gamma por 1. Tengo que averiguar cuánto valen esas constantes. ¿Está? Bueno, si vos mirás fijo esta igualdad que está acá, ¿la estás mirando fijo? Sí, sí. Bien, si vos mirás fijo, es inmediato que del lado derecho te queda un polinomio de grado 2, del lado izquierdo, obviamente, otro polinomio de grado 2, y los coeficientes tienen que ser iguales, pero lo único que multiplica x al cuadrado del lado derecho es alfa. Así que rápidamente saco que el alfa vale 1. ¿Está bien? Hola, hola. Bien. Como alfa vale 1, del lado derecho, ¿qué me queda multiplicando al x? Me queda menos x más beta por x. O sea, me queda menos 1 más beta. ¿Está bien? Para que eso me dé 1 como está del lado izquierdo, el beta tiene que ser 2. Y como término independiente me va a quedar el beta, que es 2, más gamma. Bueno, pero entonces me queda 2 más gamma, tiene que ser igual a 2, entonces el gamma es 0. Quiero decir, rápidamente podés resolver esto, ¿está bien? Si no, plantea el sistema de ecuaciones lineal, no importa. Entonces digo, ahora voy a ir acá y voy a reemplazar. Ya averigüé entonces cuáles son las coordenadas de x al cuadrado más x más 2 con respecto a la base B. Son 1, 2, 0. Ese vector columna lo voy a multiplicar por la matriz de la transformación lineal que me dieron. ¿Y qué voy a averiguar con eso? Voy a averiguar las coordenadas del transformado de ese polinomio con respecto a la base B'. Entonces hago esta multiplicación, que obviamente lo haces en tu calculadora o en tu computadora o donde quieras, y entonces multiplicas esta matriz por el vector columna 1, 2, 0. Eso te da 1 más 2, 3, menos 1 más 2, 1, después te queda 4 en la tercera coordenada y 2
menos 8 menos 5. No, ¿estoy bien? Perdón, 2 menos 8 menos 6, no menos 5. Discúlpenme, ya no sé restar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ay, perdón. Entonces digo, ¿qué encontré? Encontré las coordenadas del transformado de x al cuadrado más x más 2 con respecto a b'. A mí me preguntaban cuánto da, a dónde va a parar t de x al cuadrado más x más 2. Entonces lo que hago es terminar de decodificar esta información que me da la máquina. Porque si un vector, ¿no es cierto?, con respecto a la base b' tiene coordenadas 3, 1, 4, menos 6, eso quiere decir que ese vector es 3 por el primer vector de la base b', más 1 por el segundo vector de la base b', más 4 por el tercer vector de la base b', más menos 6 por el cuarto vector de la base b'. Y entonces ahora sí, hago esta cuenta y digo a dónde va a parar t de x al cuadrado más x más 2. Entonces eso es 3 por el 1, 1, 0, 0, bueno, etc. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, sigamos. Quiere decir que yo te tiro a vos por la cabeza la matriz de una transformación lineal, te pido que me digas cuánto vale t en un determinado polinomio y vos, usando esta máquina, que es la matriz de la transformación lineal, adecuadamente podés contestar esta pregunta. No solo eso, sino que podés contestar cualquier otra pregunta, como por ejemplo lo que hacíamos en segunda instancia. Bueno, dale, búscame el núcleo y la imagen. Cuando yo te daba la fórmula, vos sabías buscarlo. Búscalo ahora. Bien, perfecto. Entonces, voy a buscar el núcleo y voy a buscar la imagen. Lo que decíamos en las observaciones es, si yo busco un elemento del núcleo, entonces estoy buscando un elemento que cuando le aplico la t me dé por resultado 0. Si eso pasa, entonces, las coordenadas de t de p con respecto a b' tienen que darme por resultado 0. Entonces me queda que la matriz de la transformación lineal multiplicada por las coordenadas de ese polinomio que estoy buscando con respecto a la base b tienen que darme por resultado 0. ¿Tá? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, mira, me quedan que las coordenadas, que no sé cuánto valen, alfa, beta, gamma, multiplicada por la matriz de esa transformación lineal, tienen que darme por resultado el polinomio nulo, porque obviamente el 0 de R4 tiene siempre todas sus coordenadas iguales a 0. Entonces, otra vez, para encontrar los elementos del núcleo de T, estoy resolviendo un sistema homogéneo. ¿Tá? De ecuaciones lineales, obviamente. Entonces, listo, lo resuelvo. Pongo la matriz del sistema homogéneo y empiezo a triangular, que es lo que me enseñaron a hacer en el CBC, para sacar las soluciones de ese sistema homogéneo. ¿Tá? ¿Qué puede pasar cuando vos buscás las soluciones del sistema homogéneo? Dos cosas, que tenga una única solución o que tenga infinitas soluciones, ¿no es cierto? El sistema homogéneo nunca da incompatible, porque siempre hay alguien, el vector columna que tiene todas sus coordenadas a 0, multiplicada por la matriz, siempre me da por resultado 0. Entonces, listo, triángulo. Empiezo a triangular, a la segunda fila le sumo la primera, provoco un 0 acá, me queda 1 más 1, 2, 1 más 0, 1, después, bueno, en la tercera no hago nada porque ya tiene el 0 donde corresponde, hago la cuarta menos 2 veces la primera y me queda 2 menos 2, 0, menos 4 menos 2 menos 6, menos 3 menos 0 menos 3. Y acá, cuando vos miras fija, digamos, la tercera fila y la cuarta, ¿qué pasa? Te empieza a latir fuerte el corazón, porque vos te das cuenta de que efectivamente vas a provocar un 0 en la cuarta fila y también vas a provocar un 0 en la tercera, porque la segunda y la tercera fila son iguales. Entonces, con la segunda fila que me quedó acá, con esta F2', mato todo. Y me queda la matriz 1, 1, 0, 0, 2, 1 y las otras filas que son ceros. Esta matriz ahora está perfectamente triangulada, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué me está diciendo esta última fila? Me está diciendo que 2 beta más gamma tiene que dar por resultado 0. Entonces de acá puedo despejar el gamma en función del beta. Me queda que gamma es menos 2 beta. ¿Está bien? Y si voy a la primera, me queda que el alfa tiene que ser menos beta. Ah, bueno, listo entonces. ¿Qué es lo que yo averigüé? Averigüé que si un polinomio está en el núcleo, las coordenadas con respecto a la base B
de ese polinomio tienen esta pinta, menos beta, beta menos 2 beta. Y eso me da beta por el menos 1, 1 menos 2. ¿Está bien? Y obviamente, ahora lo que tengo que hacer es terminar de decodificar esto, porque estas son las coordenadas del polinomio con respecto a la base B. ¿Quiénes son los polinomios que tienen esas coordenadas? Y bueno, muy fácil. Son los polinomios que se escriben como beta por menos 1 por el primer elemento de la base B, más 1 por el segundo elemento de la base B, más menos 2 por el tercer elemento de la base B. Entonces quiere decir que todos los polinomios que están en el núcleo son los que se escriben como beta por este polinomio que me quedó acá dentro de esta llave. Obviamente voy a resolver qué es lo que me queda dentro de esa llave para tener una contestación compacta, ¿no? Entonces digo, bueno, listo. El polinomio es cualquier múltiplo de menos x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Está bien? O sea que todos los polinomios que están en el núcleo son los múltiplos de este polinomio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que este polinomio genera el núcleo. Entonces, una base del núcleo es el conjunto formado por el polinomio menos x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Está? Entonces, me dan la matriz de la transformación lineal y yo lo que tengo que hacer es laburar, recordar siempre que estoy laburando con coordenadas. Sí, decime. Perdón, no escuché, decime de nuevo. Creo que se le abrió a alguien sin querer el micrófono. Ah, ok. Bueno, yo lo que quería decirte es esto. No te olvides nunca que acá estás laburando con coordenadas. ¿Está bien? Por eso yo acá puse alfa, beta, gamma. Desde ya que vos podés llamarlo como quieras. Lo podés llamar x1, x2, x3, pero yo no lo llamé así porque a veces llamarlo x1, x2, x3 tiene como un poder hipnótico en el alumno. Y entonces, cuando el alumno termina de resolver el sistema homogéneo, dice, el núcleo de T son este x1, x2, x3. No, ojo, acordate que esto te está hablando en el lenguaje de coordenadas. Y siempre tenés que decodificar. ¿Está bien? Y decir quién es el vector que tiene esas coordenadas. ¿Está? Entonces. Profesora, sí, dale. ¿Puedo volver para arriba cuando al principio en el planteo? Acá. Sí. No, pero del planteo para encontrar el núcleo. Acá, si que. Perdón, me fui. Acá, sí. Sí. No me queda muy clara la propiedad de esa. ¿Por qué vale esto? Sí, la de que para que sí. el polinomio que pertenece al nulo ocurre eso con la matriz. Claro, porque fíjate, nosotros dijimos, sumo un cachito, ¿sí? La Sí. matriz de la transformación lineal sirve para algo si vos la usás bien. ¿Qué quiero decir? La definición de la matriz de transformación lineal es esta. El transformado de un X con respecto a tiene coordenadas con respecto a B', que son la matriz de T por las coordenadas de X con respecto a la base B. Entonces, lo voy a escribir acá porque creo que acá tampoco lo escribí, perdón. Lo escribo en el ejercicio entonces. Discúlpenme, no miren fijo que se van a marear. Digo entonces, si yo estoy buscando un elemento del núcleo, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando, decíamos, un P tal que T aplicado a P me dé por resultado el 0 de R4. ¿Está? Bueno, pero ¿qué pasa? T de P es igual al 0 de R4, y si eso pasa, entonces forzosamente, eso quiere... no sé qué hice, discúlpenme. Entonces, forzosamente, las coordenadas de T de P con respecto a cualquier base que yo tome en R4, en este caso la llamamos B', ¿no? Las coordenadas de T de P con respecto a B', ¿cuánto me tienen que dar si esto me da por resultado 0? Y si esto me da por resultado 0, las coordenadas de T de P con respecto a B' me tienen que dar lo mismo que las coordenadas del 0 de R4 con respecto a esa base B'.
¿Estamos de acuerdo hasta acá? Hola, hola. Sí, sí, hasta ahí sí. Pero ¿qué coordenadas tiene el 0 de B' con respecto a cualquier base B'? Las coordenadas del 0 de un espacio vectorial son siempre todas iguales a 0, no importa cuál sea la base que yo tome. ¿Está bien? Entonces, del lado derecho de esta igualdad, yo voy a poner 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, tantas veces sea la dimensión del codominio, ¿no? O sea, si B' tiene 4 elementos, le voy a poner que todas sus coordenadas son ceros y así siguiendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pongo del lado izquierdo? Bueno, ¿para qué me sirve a mí la transformación lineal? Perdón, la matriz de la transformación lineal. ¿Qué dice la definición? Dice que las coordenadas de T de P con respecto a B' siempre las puedo encontrar usando la matriz de T de B en B', perdón, lo voy a escribir así porque no puedo escribir supraíndice, por las coordenadas, perdón, por las coordenadas del polinomio P con respecto a la base B, porque estoy saliendo de la base B. Y esto entonces tiene que ser igual a lo que puse del lado derecho, a ese 0 de R4 en este caso. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco más ahora? Quiero decir, lo que hice fue traducir con respecto a la matriz de la transformación lineal. ¿Qué significa eso? O sea, el transformado con respecto a las coordenadas, con respecto a la base B' tiene coordenadas que yo consigo multiplicando la matriz de la transformación lineal por las coordenadas del vector del dominio con respecto a la base B. ¿Ok? Entonces, buscar el núcleo de la transformación lineal es pasar antes por buscar el nulo de la matriz de la transformación lineal. El nulo de la matriz que representa esa transformación lineal. Y después, otra vez, tengo que decodificar. Siempre codifico y decodifico cuando laburo con la matriz de una transformación lineal. Esta matriz sirve si yo la multiplico a derecha por las coordenadas de un elemento. Y lo que me da por resultado son las coordenadas del transformado. Entonces, siempre que labure con la matriz de la transformación lineal, en algún punto tiene que encenderse un botón de emergencia que diga, pi, 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 acá estás laburando con coordenadas, no te olvides. ¿Está? Bien. Una pregunta, perdón. Dale. Ahí encontramos un generador del núcleo de T, Sí. pero está escrito en base B, en base B', porque usamos ¿Acá? la matriz de cambio de base. ¿Acá? Claro, no, más arriba cuando encontramos que hicimos la matriz para triangular y encontrar el núcleo, Sí. lo hicimos con la matriz de cambio de base. No, de B con a la B. matriz de... No lo hicimos con la matriz de cambio de base. Encontramos el núcleo de esta matriz, ¿sí? Entonces, lo que yo saqué son las coordenadas con respecto a la base B. ¿Está bien? De Claro. algo que está en el núcleo. Menos beta, beta, menos 2 beta. Ahora yo esto lo tengo que traducir, porque estas son las coordenadas que un polinomio tiene con respecto a la base B. No tengo el polinomio, ¿no es cierto? Hola. Ah, claro, por eso. Eso es Lo que hice fue traducir, eso que yo llamo decodificar, digamos. Tengo que traducir esto. Esto habla en el lenguaje de las coordenadas. Y yo tengo que decirte a vos quiénes son los polinomios del núcleo. Entonces, tengo que hablar en criollo. Tengo que decodificar esto y encontrar quién es el polinomio. ¿Ok? Claro, perfecto, Bien. perfecto. Entonces, encuentro quién es el polinomio y digo, obviamente es un polinomio no nulo, genera el núcleo, chau, se acabó. Ahora, para buscar una base de la imagen de T, también puedo mirar fijo, digamos, la matriz de esta transformación lineal, bueno, bajo, total lo hice acá, miro fijo la matriz que me dieron de esa transformación lineal y digo, pará. Cuando vos me definiste transformación lineal, ¿qué me dijiste? Me dijiste que cada una de estas columnas eran las coordenadas del transformado de algún vector de la base, ¿se acuerdan? Entonces quiere decir que las columnas de esta matriz de la transformación lineal, dijimos antes,
serán LI o LD, según sean LI o LD los transformados de la transformación lineal. Yo ya sé que el núcleo de esta transformación lineal tiene dimensión 1. Así que, por el teorema de la dimensión, ya sé que la imagen de T tiene dimensión 2. ¿Está bien? Aunque no tenga la fórmula de T. ¿Está? Eso no importa. Entonces digo, bárbaro. Entonces quiere decir que en estas columnas de la matriz de la transformación lineal de T, hay solamente 2 columnas linealmente independientes, porque estas columnas se forman sacándole las coordenadas a los transformados de la base. Y los transformados de la base siempre generan la imagen de T. Si la dimensión de la imagen de T es 2, ¿está bien? Entonces quiere decir que acá hay 2 columnas linealmente independientes. Fíjate que me parece que puede llegar a ser bastante sencillo ver que estos 2 vectores son linealmente independientes y hasta podés sacar, a ver. Fíjate, si al primero lo multiplicás por 1 y al tercero por 2, obtenés como resultado el vector que está en el medio. Es muy fácil verificarlo, pero bueno, más allá de eso, es inmediato, por el teorema de la dimensión, que de estas 3 columnas hay 2 que son linealmente independientes. Suponete que me quedo con estas 2, porque se me canta. Pará, ¿se entendió algo de esto o vuelvo? ¿Se entendió? Bueno, Perfecto. Sí, sí, entonces listo, bárbaro. Entonces quiere decir que como generadores de la imagen de T, si yo miro fijo el subespacio col de la matriz que representa esta transformación lineal, sé que ese subespacio col está generado por estas 2 columnas. Pero si a mí me piden la imagen, yo no puedo contestarle con las columnas de la matriz, porque cada una de estas columnas, otra vez, está codificada. Cada una de estas columnas me está dando las coordenadas que tienen los transformados de ciertos vectores. ¿Está bien? Cuando les aplico la T. Los vectores de la base, pero en este caso ni me importa. Entonces digo, bueno, hay un vector que genera la imagen que tiene coordenadas 1, menos 1, 0, 2. Y hay otro vector que genera la imagen, que voy a llamar después W2, que tiene coordenadas 0, 1, 1, menos 3. Ah, listo entonces. ¿Quién es ese vector que genera la imagen que con respecto a B' tiene coordenadas 1, menos 1, 0, 2? Y te lo digo, voy y decodifico esto. Digo, el vector que tiene coordenadas 1, menos 1, 0, 2 es el vector que se escribe como 1 por el primer vector de la base B', que es el 1, 1, 0, 0, más menos 1 por el segundo vector de la base B', que es el 1, menos 1, 0, 0, más 0 por el tercer vector, que ni lo pongo, más 2 veces el cuarto vector, que es el 0, 0, 1, 1. Hago esta cuenta y saco un generador de la imagen. Y el vector W2, que con respecto a B' tiene coordenadas 0, 1, 1, menos 3, es el vector W2 que se escribe como 0 por el primer vector de la base B', que ni lo pongo, más 1 por el segundo vector, que era el 1, menos 1, 0, 0, más 1 por el tercer vector, que era el 0, 0, 1, menos 1, más menos 3 por el cuarto vector, que era el 0, 0, 1, 1. Hago esta cuenta y encuentro quién es W2. Y entonces ahora sí, puedo decirle al señor, la señora o quien sea que me pregunte que la imagen de T está generado por estos 2 vectores, 0, 2, 2, 2 y 1, menos 1, 2, 4. Dando muestras de un manejo algebraico sorprendente, podés decir que un generador de la imagen también es 0, 1, 1, 1 y el 1, menos 1, menos 2, menos 4, ¿no? Porque este es un múltiplo de este, no hay problema. Entonces, una base de la imagen de T es la que está formada por estos 2 vectores. Bien. El tercer ítem del ejercicio decía, resolvé esta ecuación. ¿Quiénes son? Los polinomios tales que T de P te da por resultado 1, 5, 4, 2. Ahora, antes de ir a las cuentas, te pregunto una cosa. ¿Qué puede pasar con esta ecuación? ¿Cuántos resultados puedo tener yo en esta ecuación? ¿Qué situaciones pueden suceder? Que no haya solución, o que haya una sola, o que haya infinitas.
Bien, yo digo que una de esas tres que me dijiste las podés tirar a la basura. ¿Cuál? Es cierto que en La que principio sea eso pasa. incompatible. ¿Cuál? Que sea incompatible, ¿puede ser? Bueno, en principio no. Suponete que yo no sé si esto está o no está en la imagen, pero lo que seguro sé es que esta T no es un monomorfismo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque me quedó que el núcleo de T estaba generado por un polinomio, ¿sí? La dimensión del núcleo de T era 1, ¿ok? Una solución sola no puede tener. Claro, no puede darme una única solución. Esta ecuación o tiene infinitas soluciones, si el 1542 pertenece a la imagen, o no tiene ninguna. ¿Está? Perdón, o tiene infinitas, ¿ok? O me da incompatible o tiene infinitas. Son las únicas dos opciones que puedo tener. Entonces, podría ver si el 1542 está o no está en la imagen. Fíjate que para escribir al 1542 como combinación lineal de estos dos, como el segundo tiene un 1 en la primera coordenada y el otro tiene un 0, al segundo lo tenés que multiplicar por 1. Ahora, si al segundo lo multiplicás por el 1, en la segunda coordenada te queda menos 1 más algo, me tiene que dar 5. Ese algo tiene que ser 6. ¿Está? Y efectivamente, fíjate que si haces 6 por el primero más 1 por el segundo, te queda. Pero bueno. Suponete, entonces ya sabemos nosotros que voy a obtener infinitas soluciones, pero suponete que eso no lo hiciste. Entonces decís, voy a usar la matriz de la transformación lineal para resolver esto. ¿Cómo? ¿Para qué me sirve a mí la matriz de la transformación lineal? La matriz de la transformación lineal cumple que T de P es igual a un vector columna que está del lado derecho, sí y solo sí, la matriz de T de B en B' multiplicada por las coordenadas de un P con respecto a la base B me da las coordenadas de ese vector 1, 5, 4, 2 con respecto a B'. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, ya sabemos nosotros que vamos a tener infinitas soluciones en este sistema. Bien, resolvámoslo. Entonces voy a poner la matriz y voy a poner las coordenadas de P con respecto a la base B, que es lo que estoy buscando, porque no las conozco, y tengo que averiguar también cuáles son las coordenadas del 1, 5, 4, 2 con respecto a la base B'. Bien. Las coordenadas del 1, 5, 4, 2 con respecto a la base B' te las calculé acá. Si querés calcular esa parte, te las pongo directamente, total, eso no es importante. Las coordenadas del 1, 5, 4, 2 con respecto a la base B' son 3, menos 2, 1, 3. Eso es lo que yo pongo del otro lado de esta igualdad. ¿Por qué? Te repito y discúlpame que sea tan insistente. Esta máquina sirve para algo si yo trabajo con coordenadas, si no, no sirve para nada. Entonces, averiguo las coordenadas del vector 1, 5, 4, 2 con respecto a B' y las pongo del lado derecho. Y lo que voy a hacer ahora es averiguar las coordenadas del polinomio que cuando lo multiplico por esta matriz me dan por resultado 3 menos 2, 1, 3. Bueno, ¿qué haces? Sí. Perdón, no entendí de dónde sacamos el 3 menos 2, 1, 3. Ah, es una cuenta que yo hice en secreto sin contarte la voz. ¿Está? O sea, averigüé las coordenadas del 1, 5, 4, 2 con respecto a la base B', que era, perdón, que era esta que di acá arriba. Era 1, 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Hola. Ah, ok, perfecto. ¿Está? O sea, te dejo a vos para que hagas las cuentas con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, las calculé y me dieron 3 menos 2, 1, 3. Y ahora voy y resuelvo ese sistema. Fíjate entonces, cuando vos laburás con la matriz de la transformación lineal, en principio te olvidás de cuáles son los bichos a los que se aplica la T. No me importa, ¿está bien? Voy a averiguar entonces quiénes tienen que ser alfa, beta y gamma para que esta igualdad se cumpla. Triangulás la matriz, te va a pasar algo parecido a lo que pasaba cuando calculábamos el núcleo, porque para provocar los ceros hacemos lo mismo. Hago F2 más F1 y me queda 0, 2, 1, y del lado derecho me queda menos 2 más 3, 1. La tercera fila la dejo como está, a la cuarta le resto 2 veces la primera y me queda 2 menos 2, 0, menos 4 menos 2 menos 6, menos 3 menos 0 menos 3, 3.
menos 6, menos 3, ¿ok? Y sigo viaje. Con este 2, 1 que me quedó acá, voy a matar todo lo que está en las otras filas de esta matriz. Entonces, fíjate que además quedó todo hermoso porque no me da un sistema incompatible tal como nosotros habíamos predicho que iba a suceder. Entonces me quedó, mira vos, esta solución. Me quedó que 2 beta más gamma tiene que ser 1. Entonces, otra vez podés poner que gamma es 1 menos 2 beta. ¿Está bien? Que es lo que pusimos acá. El beta es beta y alfa más beta tiene que dar 3. O sea que alfa es 3 menos beta. Estas son las coordenadas, ¿está bien?, de los polinomios que cumplen, que t de p da por resultado ese vector que me dieron antes. ¿Tá? Por eso las llamé alfa, beta, gamma. ¿Está bien? Entonces, las coordenadas de p con respecto a la base b tienen esta pinta, 3 menos beta, beta, 1 menos 2 beta. A mí lo que me pidieron es que hallara todos los polinomios. Entonces, yo tengo que contestar diciendo quiénes son esos polinomios. Bueno, como la base B que me habían dado era esta, lo único que tengo que hacer es decodificar. ¿Está bien? Decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los polinomios que cumplen? Que t de p es igual a 1, 5, 4, 2. Son los polinomios que tienen coordenada 3 menos beta, beta, 1 menos 2 beta. Y esos polinomios son 3 menos beta por el primer elemento de la base B, beta por el segundo elemento de la base B, 1 menos 2 beta por el tercer elemento de la base B. ¿Tá? Las puse en rojo para distinguir, digamos, las coordenadas de los vectores del espacio vectorial, que en este caso son polinomios. ¿Está bien? Entonces, ¿ahora qué tenés que hacer? Simplemente ver cómo te queda este polinomio. ¿Qué me queda multiplicando al x al cuadrado? Bueno, me queda 3x al cuadrado. Bien, bárbaro. Entonces me queda 3x cuadrado. Menos un beta por x cuadrado. Lo agrupo con todos los betas, agrupo todo lo que multiplica al beta y todo lo que queda suelto. Como término que queda suelto, solo me queda acá 3 por x al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 3 por x, por este 3 que está multiplicando, más un 1, que es lo que tengo acá en el tercer sumando. Entonces me queda 3x cuadrado menos 3x más 1. Y multiplicando al beta me quedan menos x al cuadrado más x más 1 menos 2. Y entonces te queda que beta está multiplicado por menos x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Ok con esto? Sí, Bien. perfecto. Entonces, listo. Fíjate lo que me quedó. Me quedó que el polinomio en definitiva es 3x al cuadrado menos 3x más 1, los polinomios que cumplen esto, más cualquier múltiplo del menos x al cuadrado más 2x más 1. Si subís, ¿quién era menos x al cuadrado más 2x más 1? Era el generador del núcleo. ¿Está bien? O sea, encontré infinitas soluciones para esta ecuación. Un polinomio fijo más todos los elementos que están en el núcleo. ¿Está bien? Va a ser muy fácil para vos verificar que efectivamente 3x al cuadrado menos 3x más 1 es una solución particular. ¿Está? ¿Y sabés por qué lo sabés? Porque 3x al cuadrado menos 3x más 1, bueno, fíjate por qué lo sabés. Si vos buscás, digamos, las coordenadas de este polinomio con respecto a la base B, vas a ver que sus coordenadas son 3, 0 y 1. Y eso multiplicado por la matriz de la transformación lineal te da inmediatamente el 3 menos 2, 1, 3 que estábamos buscando antes. ¿Está? Entonces, con anticipación, cuando solucionás la ecuación que involucra una transformación lineal, vos podés saber si el sistema tiene solución o no tiene, y si tiene infinitas soluciones o tiene solución única. ¿Está? La otra cosa es recordar que siempre que laburás con la matriz de una transformación lineal, tenés que codificar y decodificar. Por eso, por eso yo puse acá
estas observaciones y algunas más que no estamos practicando acá, pero que vas a ver en la práctica el miércoles. Primera cuestión. Si W está en la imagen de T, entonces las coordenadas de W con respecto a la base B' tienen que ser iguales a la matriz de la transformación lineal por las coordenadas de un cierto X con respecto a la base B. ¿Está? Siempre tenés que codificar para laburar con la matriz de la transformación lineal. Y la otra cosa que pasa, que no te lo demostré, pero se demuestra en los videos de este tema de transformación lineal, donde se habla de la matriz de la transformación lineal, lo pongo para que te lo guardes como cosa que tenés que conocer, es que la matriz de la composición de transformaciones lineales es igual a la matriz, a la multiplicación de las matrices de las transformaciones lineales, siempre con las bases adecuadas. La primera sale de B en B' y entonces la segunda sale de B' y llega a B segunda. O sea, lo que quiero decirte es, estas matrices tienen que coincidir. La matriz de llegada de la primera que aplicás, B' tiene que ser igual a la base de salida de la matriz que está multiplicando a izquierda. ¿Está bien? Y se cumple esta igualdad. ¿Está bien? La otra cosa es que, lo que me preguntaba antes una compañera de ustedes, ¿no? Si T es un isomorfismo, la matriz de T de B en B' es una matriz cuadrada e inversible. Cuadrada seguro porque si es un isomorfismo, dominio y codominio tienen la misma dimensión. Así que la cantidad de elementos de B y de B' son iguales. Y es inversible, ¿por qué? Porque sus columnas tienen que ser linealmente independientes si es un isomorfismo, porque la dimensión de la imagen tiene que ser n. Entonces, si es un isomorfismo, es cuadrada y es inversible la matriz que representa esa transformación lineal. Así que eso vos lo podés chequear sacando el determinante de la matriz y te tiene que dar distinto de 0, o mirando el rango de la matriz y que te dé n. ¿Está bien? Y la otra cosa que se cumple, que también está demostrado en uno de los videos, es que la matriz de la inversa de una transformación lineal no es otra cosa que la matriz inversa que te dieron de esa T. O sea, la matriz de T a la menos 1 de B' en B es la matriz inversa de la matriz de T de B en B'. ¿Está bien? De la representación matricial de T de B en B'. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Porque la matemática es una ciencia hermosa, porque es una ciencia constructiva y obviamente, como te digo siempre, las cosas se definen para que estas bellezas ocurran. ¿Ok? Entonces, en el miércoles van a haber algunos ejemplos más de esto y por ahí algunos ejemplos también aplicados a... Perdón, voy a dejar de compartir esto. Y también algunos ejemplos aplicados a los movimientos en R3, o sea, a las proyecciones sobre un determinado subespacio, a las simetrías con respecto a determinados subespacios según determinadas direcciones, que es lo que está en el tercer video de esta práctica. ¿Sí? Siempre recuerden que para poder definir una transformación lineal, no importa si esa transformación lineal se llama rotación, se llama simetría, se llama proyección, ustedes siempre tienen que encontrar la base adecuada para definir esa transformación lineal, que es lo que hacemos todo el tiempo para poder laburar con transformaciones lineales. ¿Ok? Bueno, con esto...